Bienvenidos a Alerta 24, tu canal informativo. Tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, un hecho que ha generado gran impacto regional y reconfigura las posiciones de poder dentro del chavismo, Estados Unidos plantea que ahora el foco político se dirige hacia Diosdado Cabello, considerado históricamente el número 2 del régimen bolivariano. Se sugiere que ante la caída de Maduro, Cabello podría estar en riesgo de enfrentar un destino todavía peor, implicando posiblemente detenciones, sanciones o pérdida de poder. ¿Por qué dicen que Cabello podría ser el siguiente? Tras la detención de Maduro, Estados Unidos habría advertido directamente a Cabello que podría recibir el mismo trato si no coopera con las autoridades y no facilita una transición política en Venezuela. Se menciona que esta advertencia tendría como objetivo reducir la resistencia del chavismo y empujar a que figuras prominentes acepten un cambio democrático o al menos neutralicen su poder represivo interno. El rol de María Corina Machado. Se explica que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha aumentado su perfil político y ha tenido un rol activo denunciando al régimen chavista internacionalmente. Se presenta la idea de que ella dejó de colear a Cabello, es decir, lo habría sobrepasado políticamente en estrategias y apoyo. Machado habría logrado ganar terreno en la narrativa política y social, criticando fuertemente al chavismo y siendo un referente para la oposición moderada y pro-occidental. Se sugiere que su postura firme y denuncias han puesto en aprietos a figuras como Cabello. Es importante mencionar que, de acuerdo con fuentes independientes, María Corina realmente ha estado en el centro de tensiones políticas, incluso enfrentando detenciones breves y denunciando acciones del régimen chavista. Amenazas y reacciones. Contexto adicional. El video también vincula la figura de Cabello con declaraciones más agresivas y represivas hacia la oposición. Aunque no siempre cita las fuentes originales, el material que se ha difundido ampliamente muestra que Cabello ha amenazado públicamente a María Corina Machado, diciendo implícitamente que si la oposición es presionada por Estados Unidos o fuerzas externas, él responderá con su propia fuerza. Que estas amenazas han generado críticas internacionales y respuestas de políticos extranjeros que han advertido sobre posibles consecuencias si la oposición es atacada. La captura de Maduro abre un nuevo capítulo político en Venezuela. Diosdado Cabello podría ser el próximo objetivo de sanciones, presiones internas o capturas por parte de fuerzas internacionales o mecanismos de justicia. María Corina Machado es presentada como una figura clave de la oposición que ha cambiado el juego político, obligando al chavismo a replantear estrategias y respuestas. En un escenario de quiebre histórico para el chavismo, donde la figura de Nicolás Maduro ya no es el único epicentro del poder ni de la presión internacional, la narrativa sostiene que la supuesta caída o debilitamiento de Maduro no representa el final del conflicto venezolano, sino el inicio de una etapa aún más compleja en la que otros actores clave del régimen quedan expuestos, especialmente Diosdado Cabello. Según el análisis presentado, Cabello no solo heredaría parte del peso político del chavismo, sino también sus pasivos más peligrosos, acusaciones internacionales, señalamientos por violaciones de derechos humanos, presuntos vínculos con redes ilícitas y un historial de discursos agresivos contra la oposición. El video sugiere que, a diferencia de Maduro, Cabello tendría menos margen de negociación y menos respaldo internacional, lo que lo colocaría en una posición más vulnerable ante eventuales acciones judiciales o sanciones más severas. Asimismo, se enfatiza que el contexto internacional actual es distinto al de años anteriores. La presión diplomática, los cambios geopolíticos y el cansancio regional frente a la crisis venezolana podrían acelerar un proceso de rendición de cuentas que antes parecía imposible. En ese escenario, Diosdado Cabello es presentado como un símbolo del ala más dura del chavismo, lo que lo convertiría en un objetivo prioritario si se busca desmontar definitivamente la estructura del poder autoritario. Por otro lado, se refuerza el papel de María Corina Machado como una figura disruptiva dentro del tablero político. El video sostiene que su discurso frontal, su capacidad de movilización y su posicionamiento internacional
ha logrado descolocar al régimen, obligándolo a reaccionar con amenazas y descalificaciones, lo que evidenciaría nerviosismo y pérdida de control. En esta narrativa, Machado no solo representa a una líder opositora, sino un factor de presión constante que acelera las fracturas internas del chavismo. A una Venezuela libre. A esos que hoy, desesperados, siembran miedo y confusión. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora compartimos información importante desde la red social Instagram. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, realizó un recorrido por Caracas y constató clima de normalidad en zonas como Caricuao, entre otras tantas. Nosotros venceremos. Veamos el video. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es traición! ¡Dudar es traición! Y continuamos con la red social Instagram y leeremos ahora entonces la siguiente publicación. Se trata de que desde la Plaza Oleari, las fuerzas del orden público del Estado, presididas por el ministro Diosdado Cabello Rondón, están reportando total normalidad en la noche caraqueña. Veamos las imágenes. Sí. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es traición! ¡Dudar es traición! Y con esta consigna de dudar es traición, nosotros En los últimos días, Diosdado Cabello ha mostrado un cambio notable en su discurso público y en su lenguaje corporal. A diferencia de etapas anteriores, donde predominaba un tono confrontacional, agresivo y desafiante, marcado por frases duras como «dudar es traición», actualmente se percibe más calmado, más medido y con una actitud aparentemente más reflexiva al dirigirse a la audiencia. Este cambio se refleja en varios aspectos. En primer lugar, su tono de voz es menos exaltado, con pausas más largas y una cadencia más controlada, lo que contrasta con el estilo vehemente que lo caracterizó durante años. Ya no recurre con la misma frecuencia a insultos directos, amenazas explícitas o descalificaciones personales, sino que opta por mensajes más generales, ambiguos y estratégicos, dejando espacio a la interpretación. En segundo lugar, su lenguaje corporal también ha evolucionado. Cabello se muestra menos gesticulante, con posturas más cerradas y expresiones faciales contenidas, lo que transmite una imagen de cautela. Esta actitud más dócil o moderada resulta llamativa si se considera su historial como uno de los voceros más duros del chavismo, conocido por imponer disciplina interna y castigar públicamente cualquier señal de disidencia. Sin embargo, este aparente cambio no significa una renuncia total a su línea ideológica. Frases como «dudar es traición» siguen apareciendo en su discurso, pero ahora suelen ser pronunciadas con menor carga emocional, casi como recordatorios doctrinarios más que como amenazas directas. Esto sugiere un intento de mantener el control y la lealtad interna sin provocar un desgaste político innecesario. En el fondo, este viraje comunicacional puede interpretarse como una adaptación al contexto actual, marcado por mayor presión internacional, desgaste del poder y un entorno político más frágil. Al mostrarse más calmado y prudente, Cabello proyecta una imagen de control y experiencia, buscando evitar errores discursivos que puedan ser utilizados en su contra. En conclusión, Diosdado Cabello parece haber pasado de un discurso abiertamente intimidante a uno más calculado y estratégico, donde la firmeza ideológica permanece, pero envuelta en una forma más serena. Este cambio no necesariamente indica debilidad, sino una reconfiguración de su manera de ejercer influencia acorde a un escenario político más tenso y vigilado que en el pasado.